En cuanto a los hechos, podemos destacar que se tuvo una dictadura militar en Chile, estamos hablando de la década de 1980, en el que existió un traspaso de la administración de los establecimientos escolares públicos. Entonces, aquí más bien lo que se habla es que el personal de las instituciones pasó a regirse bajo el Código del Trabajo y de igual manera bajo las normas del sector público. Ahora bien, tenemos el artículo 40 del decreto de ley número 3551. Entonces, aquí se crea una asignación especial no imponible para todo el personal docente dependiente del Ministerio de Educación Pública. Entonces, aquí hablamos de que se da esta famosa denominada deuda histórica del magisterio, ya que no se recibe esta asignación y de igual manera en algunos casos fue desigual. Ahora, que se establecen 13 procesos en contra las municipalidades de Chañaral, Chanco, Peyúgue, Parral, Vallenar y Cauquenes. Entonces, en estas de aquí se dictaron la sentencia en el que se tendría que pagar la asignación especial a las 846 personas docentes que fueron víctimas. Sin embargo, los juicios terminaron siendo no ejecutoriados, o sea, no ejecutados, o no en su totalidad se cumplió la deuda que tenía que ser. Listo. En el análisis de fondo del presente caso se estudiaron las alegadas violaciones a la protección judicial, la razonabilidad de plazo de más de 25 años transcurrido desde el inicio de los procesos de ejecución de sentencia sin que se haya logrado el pago total de las deudas, los deberes del Estado de adoptar una su normativa interna para hacer efectivos los derechos a las garantías judicial y a plazo razonable, y por último, la afectación del derecho de la propiedad de los profesores y las profesoras que eran beneficiarias de las sentencias que aún no habían sido cumplidas. Acerca del derecho sobre la protección judicial, el tribunal reiteró que, como parte de las obligaciones contenidas en el artículo 25, las autoridades públicas no pueden obstaculizar el sentido y el alcance de las decisiones judiciales ni retrasar indebidamente su ejecución. En el caso concreto, la ausencia de un impulso de oficio en la tramitación de la ejecución de las sentencias laborales, así como la ineficacia de los medios establecidos en el ordenamiento interno con el fin de lograr el pago de las sentencias contra la municipalidad, unido también a la inexistencia de las reglas presupuestarias que obliguen al Estado a dotar de fondos a las municipalidades para el pago de deudas judiciales, dieron lugar a una situación de indefensión y desprotección a los 846 personas que eran docentes que habían obtenido una sentencia favorable en contra de las municipalidades de Chañaral, Chanco, Parral, Peyúgue, Vallenar y Cauquenes, y que no han obtenido hasta la fecha un pago completo de los montos adeudados. Lo anterior implicó una violación al derecho de protección judicial, ya que en la práctica y debido a las deficiencias en el marco normativo interno, las personas docentes no contaron con los medios efectivos para garantizar la ejecución completa de manera rápida e integral de las sentencias, tampoco más de 25 años conforme a las obligaciones establecidas en el artículo 25.2c de la Convención. La Corte subrayó además
que las víctimas en el presente caso eran todas personas mayores. Con respecto a estas personas, la Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores, de la cual Chile forma parte, reconoce el derecho al acceso a la justicia y establece el deber de los estados a garantizar la debida diligencia y tratamiento preferencial para la tramitación, resolución y ejecución de las decisiones de los procesos administrativos y judiciales. De esta forma, la Corte determinó que existía un derecho a un tratamiento preferencial de las personas mayores en la ejecución de las sentencias a su favor y un correlativo deber estatal de garantizar un acceso diligente y efectivo de las personas mayores a la justicia, tanto en los procesos administrativos como judiciales, incluyendo la etapa de ejecución de sentencia. En el caso concreto, Chile no respetó los derechos e incumplió con este deber reforzado de acceso y celeridad en la justicia para las víctimas del presente caso. Acerca del plazo razonable, la Corte constató que en los 13 procesos que componen el presente caso han pasado entre 22 y 27 años sin que se haya cumplido aún las sentencias de forma integral. Este plazo resulta irrazonable, sobre todo si se toma en cuenta los asuntos conocidos no presentaban mayor complejidad. Asimismo, la Corte consideró que la falta de claridad sobre las reglas que rigen el proceso de ejecución de sentencias laborales contra las municipalidades y la falta de efectividad de los medios establecidos por el derecho interno para lograr su cumplimiento afectaron la duración del proceso. De esta forma, también la Corte concluyó que la actividad procesal de los interesados o la falta de ella no fue una condición determinante en la excesiva duración de este procedimiento de ejecución de sentencia. Al contrario, fueron problemas estructurales los que llevaron a un retraso irrazonable de la ejecución de las sentencias contra estas municipalidades, que provocó un particular impacto en un grupo de personas en situación de vulnerabilidad. El deber de adoptar las disposiciones del derecho interno en relación a los derechos con los derechos a un plazo razonable y a la protección judicial. El tribunal también consideró en el caso concreto las violaciones a los derechos a la protección judicial y al plazo razonable, que se produjeron por la existencia en el marco normativo interno que no era claro y que resultaba ineficaz. Asimismo, las violaciones fueron también producto de la inexistencia de normas que obligaran a las municipalidades a cumplir las sentencias condenatorias y al Estado a dotar de fondos a las municipalidades para poder pagar los montos adecuados. De esta forma, la Corte consideró que el Estado incurrió en el incumplimiento del deber de adoptar disposiciones de derecho interno, conforme al artículo 2 de la Convención, en relación con las garantías reforzadas de un plazo razonable en la ejecución de sentencias que conciernen a un grupo de población en una situación de vulnerabilidad, así como el derecho a la protección judicial. No obstante, el tribunal tomó nota de que posteriormente a los hechos del caso se aprobó una reforma al proceso de ejecución en materia laboral que permite la ejecución de las sentencias a través de un procedimiento posterior y diferenciado, ventilado ante un tribunal especializado denominado Juzgado de Cobranza Laboral y Previsional, que se rige en el impulso de oficio. Y por último, la afectación del derecho a la propiedad. En este caso en concreto, las municipalidades fueron condenadas a pagar a las presuntas víctimas una asignación establecida por el artículo 40 del decreto de ley 3.551 a partir de las fechas de las concretaciones de los profesores, de las contrataciones de los profesores, y que durante todo el tiempo de su contrato estas sentencias firmes imponían el pago de una suma a las personas docentes que fuesen especificadas por medio de las liquidaciones presentadas en todos los procesos de ejecución. De esta forma, la Corte consideró que estas sumas, desde el momento en que se determinó su ejecutoriedad, habían ingresado al patrimonio de las personas docentes, por lo que concluyen un derecho adquirido. Por consiguiente, su falta de pago constituyó una afección a los derechos adquiridos sobre montos que habían ingresado al patrimonio de las víctimas, por lo que se produjo una violación al artículo 41 de la Convención.
Para las reparaciones, en primer lugar, vamos a ver la restitución, las medidas de restitución y las de satisfacción. En las medidas de restitución se habla de que el Estado debe pagar directamente a todas las víctimas del caso, que son 846, de manera individual. Aquí, de igual manera, se dice que tiene que ser en 3 pagos y siendo el primer pago a un año de que se notifica la resolución de la sentencia. Y dentro de las medidas de satisfacción se tienen 3 puntos. El primer punto es publicar el resumen de la sentencia una sola vez en un diario oficial y en un diario de circulación nacional. El segundo punto es publicar la sentencia en su integridad en un sitio web del Estado. Y el tercer punto es la realización de un acto de reconocimiento de responsabilidad internacional por los hechos presentes en el caso. Y finalmente tenemos las medidas de la garantía de no repetición y las indemnizaciones compensatorias. Dentro de las garantías de no repetición se tiene que crear e implementar un plan de capacitación y sensibilización a los operadores judiciales y esto será sobre el acceso a la justicia de las personas mayores. Y como indemnizaciones compensatorias se tiene 2 puntos. El primero es pagar todo el valor monetario fijado en la sentencia por concepto de daño inmaterial y como segundo punto se tiene el reintegro de costas y gastos.